¿Qué tal? Soy Blanca Aguilera y básicamente me dedico a hablar de salseo histórico en Internet. Eso quiere decir que hablo pues, con quién se ha liado tal artista, con quién se han peleado, un poco el marujeo pues, de figuras históricas, cuadros, etc. Lo que hace la Cuore con Aitana, pues yo lo hago con Cleopatra. Dicho de otra manera, soy, aquí voy a poner una voz un poco más seria y profesional, soy divulgadora cultural, que yo creo que queda un poco mejor. Pero ¿qué pasa? Que a mí en el cole yo odiaba la historia, o sea, yo no dormía si al día siguiente tenía la asignatura de historia. No te digo un examen de historia, hablo de la asignatura de historia. ¿Y cómo pasé de odiar la historia a hablar de ella como profesión? Pues básicamente gracias a Internet, donde encontré a un montón de divulgadores a los cuales he seguido los pasos y todavía sigo admirando, que básicamente lo que hacían era acercar aquellas historias que yo creo que a mi generación, y supongo que a la vuestra también nos debe pasar, que nos parece como muy alejado. Nos parece que la historia es algo que está pasando aquí y nosotros estamos aquí. Y a partir de estos divulgadores me di cuenta que estas figuras históricas y estos cuadros que vemos en museos, que parece que solo para la gente snob, también se enamoraban, también se peleaban, son muy parecidos a nosotros. Y a partir de ahí, pues me empezó a gustar. ¿Qué pasa? Que a los 17 años llegó el momento de escoger la carrera y yo no iba a escoger historia. Quiero decir, a mí no me gustaba la historia y ahora iba a hacer la carrera de historia o de historia del arte, no tenía sentido. Y además también, en este momento, que yo en mi caso tenía 17 añitos, me daba la sensación de que, para empezar, era la decisión más importante que iba a tomar en mi vida y que una vez la tomaba ya no había forma de cambiarla. Y también me daba la sensación de que todo el mundo a mi alrededor sabía perfectamente lo que iba a hacer. Y yo no, la verdad. Tenías a uno diciendo, no, es que yo voy a ir a USA a estudiar tal curso, voy a hacer un doble grado de no sé qué, voy a trabajar aquí, allá. Yo pensaba, es que no tengo ni idea. Y si os puedo hacer un pequeño spoiler, yo creo que la mayoría de la gente no tiene ni idea. Los adultos, yo que soy adulta novata, acabo de empezar en este mundo del adulto, tampoco tengo ni idea. Y aquella persona que hacía ver que lo tenía tan claro, al final ha acabado haciendo algo diferente o ha cambiado de opinión. Entonces, al final una carrera profesional, especialmente una creativa, no es tanto una carretera en línea recta en la cual una vez te metes no puedes salir, sino es más como un prado lleno de posibilidades en los cuales puedes ir pues, probando cosas, cambiando de opinión, tomando diferentes senderos, con lo cual que no os hagan sentir mal por no saber qué queréis hacer a los 40 años con 17, 18 años. No pasa nada, de verdad. Y diréis, bueno, y tú que estás aquí dando consejitos, ¿qué hiciste? Yo no me la jugué mucho, hice comunicación audiovisual. Pero ¿qué pasa? Que a mí ese gusanillo del salseo vintage, como yo le llamo, seguía estando ahí. Entonces lo que hice fue por mi cuenta y a la vez que hacía la carrera empecé a formarme pues, en casa, básicamente, y yendo a diferentes cursos de lo que me gustaba. Pues mitología, historia del arte, historia de la moda, historia de la música, psicología. También empecé a ir a un montón de exposiciones, museos, galerías, a leer libros, revistas, artículos. Empecé yo a escribir también mis propios artículos. Básicamente exprimí y me empapé de todos los recursos que tenía a mi alrededor. Y aquí, bueno, porque básicamente opino que al final la formación no solo se hace en un aula o una carrera y los conocimientos no solo te los da un título. Y aquí si algún profesor o algún director de escuela me querrá asesinar, no estoy diciendo que no os esforcéis en el cole, que no estudiéis, que no os eduquéis, que no os forméis, porque eso también es muy importante. Lo que estoy diciendo es que encontréis algo que os apasione, que os mueva y que lo fomentéis, porque nunca sabéis a dónde puede llegar esto. De hecho, cuando la gente me pregunta, bueno, esta frase queda muy bien decirla, en realidad solo me la han preguntado 2 veces, pero bueno. Cuando la gente me pregunta cuál es el éxito de mi profesión, de la divulgación cultural o de la creación de contenidos, yo creo que básicamente es esto, la constancia, la autenticidad y sobre todo esa pasión que uno siente por lo que está explicando. Creo que no hay nada mejor que ver a alguien hablar de lo que le gusta. No sé si os pasa, pero cuando alguien habla de, yo qué sé, los métodos de cultivo de la trufa de verano y te lo explica con tanta pasión que dices, ¡buah, es que a mí también me está flipando esto de los métodos de cultivo de las trufas de verano! Y esto básicamente es como yo empecé. En clase era una persona muy charlatana, me pegaban siempre bronca por estar hablando y además también pues cuando me iba de viaje con mis amigos, con mi familia, les obligaba siempre a ir a algún museo para poder explicarles aquellas curiosidades que a mí tanto me gustaban. Y eso lo trasladé a Internet, una vez mis amigos se cansaron de escucharme y no es broma, bueno, no del todo, pero es verdad, lo trasladé a Internet porque básicamente estaba aburrida un día en mi casa. Fue literalmente así, porque básicamente tenía que hacer reposo por un tema médico y yo estaba aburridísima. Entonces, bueno, planteé mi móvil, hice un guión, le di a grabar y hablé básicamente de las cosas cancelables que ha hecho Elvis Presley. Y el resto es historia, nunca mejor dicho. Y aquí es donde vienen pues, algunos consejitos sobre mi profesión. Yo no sé mucho dar consejos porque pienso que cada uno pues, tiene su recorrido y su experiencia y es totalmente válida, pero si alguien me pregunta ¿qué consejos darías? Pues son estos. Para empezar, es muy importante que no te tomes las cosas que ves en pantalla tan en serio. Al final eso no es real, o sí que es real, pero no es tu realidad, y esto lo digo tanto para lo bueno como para lo malo.
Porque al final es importante, pienso, que reírse de uno mismo, dar valor a las cosas que realmente tienen valor, saber quién eres y saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Porque la gente va a opinar, sea positivo o sea negativamente, y aquella cosa por la cual tú empezaste tiene que seguir siendo la misma con esas opiniones, si esas opiniones existen o no. Ha de ser la pasión lo que te mueva. Después también mencionar que es un trabajo constante. No quiero caer en el típico discurso de "Ay, los creadores de contenido tenemos vacaciones o no tenemos fines de semana", porque al final creo que soy una afortunada de poder dedicarme a esto, que además es una cosa que me apasiona. Pero sí que es cierto que, al igual que antes he dicho que la formación no solo se hace en un aula o en una carrera, eso también es un arma de doble filo. Porque como nos dedicamos a algo creativo, nuestro cerebro no descansa. Cualquier cosa puede ser un chispazo para una idea de un artículo, de un libro, de un vídeo, lo que sea. Con lo cual es muy importante estar en movimiento constante y formarnos un poquito cada día. Y después también, y aquí voy a hablar de una cosa muy positiva de la divulgación, por si acaso os motiva, a mí lo que me parece más interesante es la diversidad de canales y posibilidades que existen. Estos pueden jugar a tu favor y pueden adaptarse a tu forma de ser, a tu forma de comunicar y al tema que estás tratando. Por ejemplo, yo en mi caso empecé en TikTok, básicamente porque era un formato cortito que podía adaptar y combinar con otros trabajos, que es lo que también estoy haciendo a día de hoy. Lo combino con mi trabajo en una agencia que se llama Cultura Inquieta, que seguro que os suena, que es muy guay, es también de cultura y arte y tal. Y además también empecé en TikTok porque básicamente no quería colgarlo en Instagram porque ahí tenía a mi familia y mis amigos y me daba vergüenza que me viesen hablando de eso. Entonces, con esto quiero decir que es algo que se puede empezar como un hobby o puede continuar siendo un hobby y le puedes dedicar el tiempo que tú quieras, pero también se puede convertir en una profesión. Después de TikTok yo probé YouTube porque básicamente me apetecía poder explayarme más con los temas, poder hablar de forma más tendida y más tranquila. Esto también se puede mover a los podcasts, porque los podcasts encima no necesitas ni cámara, ni set, ni luces, solo un micro y un ordenador, por si acaso os interesa. Y después también, en el caso de que seáis más reservados, más tímidos, más privados, siempre podéis hacerlo de forma escrita, escribiendo pues, en artículos, en revistas. En mi caso conseguí escribir un libro, que me hace muchísima ilusión. Así que hay un montón de posibilidades que yo creo que es una parte muy guay de este trabajo. La intención de esta charla era hablaros sobre mi profesión y que si era algo que os llamaba la atención, pues motivaros a quizás dedicaros a eso. Yo no sé si lo he conseguido, pero lo que sí que os quiero dejar claro con esta charla es que para empezar no pasa nada si todavía no sabéis lo que queréis hacer, no pasa absolutamente nada. Y también que la divulgación en particular tiene tantas posibilidades como personas existen, con lo cual siempre va a haber un huequito para ti. Yo te voy a estar esperando, incluso si quieres hablar de los métodos de cultivo de las trufas de verano. Muchas gracias. ¡Ole! ¡Qué arte, Blanca!